una barbaritat. El que passa és que quan l'altre costat d'un altre sembla que no. Son errores puntuales, pero que te digo una cosa, en el fútbol... ¿Y quién responsabiliza Tú en el fútbol no puedes garantizar que fiches a un tío que vale 96 millones de euros y que en la cuarta jornada no te va a lesionar. Mira ahora el problema que tiene el Barça. Valdano no sale ahora y dice, yo ya lo dije como con Milito, yo ya lo avisé como con Milito. Ahora no se dice, no, mira, en este caso no la avisé y la cagamos con Kaká. Con Milito no la cagamos porque yo dije que que no estaba bien este jugador, se ha lesionado y va a tenir els pebrots de sortir públicament y dir yo ya avisé de que este no se podía jugar. ¿Pero dónde está la cuota de responsabilidad si tú fichas a un jugador y se te lesiona? No, es decir, eso entra dentro del accidente del fútbol y puede ocurrir. Evidentemente, una mala planificación lleva más problemas. Pero yo repito, el Barça ahora mismo con el Iniesta tiene un problema porque esa lesión es una lesión muy traicionera y como decía Charlie, cuando tú crees que estás lesionado, golpeas el balón i rompes. Tornem al tema Iniesta, perquè no sé si tenim tots aquesta impressió. Charlie l'any passat es lesionava Iniesta i tots tremolàvem. Aquest any, tot i ser un jugador fonamental, i avui Pep Guardiola se l'ha vist afectadíssim, tenim Keita, tenim un Pedro Estelar... Sí, però tu saps què passa? Que el jugador, ara l'ha vingut el cel a sobre, en la línia, diu, escolta tu, un mes, a esperar. Perquè abans, quan tenies una lesió, abans els metges eren més fàcils, deien un esguins, un tirón, aquello famoso 21 días sin moverte, o sea, sin moverte, sin entrenar. A partir del